La mañana del martes 15 de octubre amaneció con una neblina espesa sobre el pueblo de San Miguel de los Ríos, un pequeño asentamiento enclavado en las montañas de Durango. Rosalía Méndez, una mujer de 52 años, con manos curtidas por décadas de trabajo con la tierra, abrió la puerta de su modesta casa de adobe mientras el sol apenas comenzaba a iluminar las calles empedradas. El aroma del café de olla llenaba su cocina, mezclándose con el olor a humedad que traía la niebla matutina. Llevaba 30 años siendo la curandera del pueblo, la única persona a quien los habitantes acudían cuando los doctores de la ciudad estaban demasiado lejos o demasiado caros. Esa mañana tenía una misión específica. Necesitaba recolectar más gordolobo y árnica silvestre en la ladera norte del cerro, donde las plantas medicinales crecían con más vigor debido a la humedad constante. Se preparó un taco de frijoles, llenó su termo de agua con limón y tomó su canasta de mimbre desgastada pero resistente. Su perro, un mestizo llamado Canelo, la seguía fielmente mientras caminaba por el sendero que conocía de memoria, el mismo que había recorrido desde que era una niña junto a su abuela, quien le había enseñado los secretos de las plantas y sus propiedades curativas. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de ti. El camino serpenteaba entre pinos y encinos, y Rosalía avanzaba con paso seguro a pesar de las piedras sueltas. Canelo corría adelante, olfateando entre los arbustos, deteniéndose ocasionalmente para marcar territorio. Después de casi una hora de caminata, llegó a una zona que conocía bien, un pequeño claro natural donde la vegetación se volvía más densa y las hierbas medicinales prosperaban sin intervención humana. Se agachó junto a un grupo de plantas de gordolobo, sus hojas aterciopeladas brillando con el rocío matutino, y comenzó a cortarlas con cuidado, seleccionando solo las más maduras. Mientras trabajaba, Canelo comenzó a ladrar insistentemente desde un punto más alejado, entre unos matorrales espesos de mezquite y huizache. Rosalía levantó la vista, entrecerrando los ojos para ver qué había captado la atención del animal. El perro rascaba la tierra con frenesí, algo completamente inusual en su comportamiento habitualmente tranquilo. ¿Qué encontraste, Canelo?, llamó Rosalía, limpiándose las manos en su delantal de tela floreada. Se acercó con curiosidad, apartando ramas secas con su bastón de madera. Lo que vio la dejó completamente helada. Entre la maleza, parcialmente cubierta por tierra y hojas, había una mochila militar de color verde olivo, grande y evidentemente pesada. El corazón de Rosalía comenzó a latir con fuerza. En esa región, encontrar cosas abandonadas en el monte nunca era buena señal. Todos en el pueblo sabían que las montañas eran territorio de paso para grupos del crimen organizado que transportaban mercancía de un estado a otro. Su primer instinto fue alejarse, fingir que nunca había visto nada, seguir su camino y olvidar ese momento. Pero la curiosidad, esa fuerza humana imposible de ignorar, la mantuvo clavada en el lugar. Miró alrededor con nerviosismo, asegurándose de estar completamente sola. El silencio del monte era absoluto, interrumpido solo por el canto lejano de un pájaro y el jadeo de Canelo. Con manos temblorosas se acercó a la mochila y tiró del cierre. Lo que vio dentro le cortó la respiración. Fajos y fajos de billetes de 500 y 1000 pesos, perfectamente ordenados, llenaban la mochila hasta el tope. Había más dinero del que Rosalía había visto en toda su vida. Sus dedos tocaron los billetes con incredulidad, como si fueran una ilusión que podría desvanecerse en cualquier momento.
Calculó mentalmente, aunque sabía que era imposible determinar la cantidad exacta sin contarlos. Debían ser millones, 2 millones, quizás más. El terror se apoderó de ella. Sus manos comenzaron a sudar y sintió un nudo en el estómago. Sabía perfectamente lo que significaba ese dinero y a quién podría pertenecer. Los relatos de personas desaparecidas por encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado, eran demasiado comunes en la región. Cerró la mochila bruscamente, mirando nuevamente a su alrededor con paranoia creciente. ¿Y si alguien la estaba observando? ¿Y si los dueños del dinero estaban cerca, buscándolo en ese preciso instante? Durante varios minutos permaneció inmóvil, debatiéndose entre dejar todo como estaba y huir o hacer algo con ese descubrimiento. Pensó en su vida, en las dificultades económicas constantes, en las noches en que había tenido que decidir entre comprar medicina o comida. Pensó en su hija Magdalena, que trabajaba limpiando casas en la ciudad y apenas ganaba lo suficiente para mantener a sus 2 hijos pequeños. Pensó en su nieto Carlitos, que necesitaba lentes con urgencia, pero no tenían dinero para el oftalmólogo. Pensó en el techo de su casa que goteaba cada temporada de lluvias y que ella misma intentaba reparar con pedazos de lámina oxidada. Pero también pensó en las historias que había escuchado. Familias enteras asesinadas por deudas con el cartel, personas torturadas por robos menores, cuerpos encontrados en fosas clandestinas por haber visto demasiado. El miedo era racional, era supervivencia pura. En esas montañas, la regla no escrita era clara. No ves, no oyes, no hablas y sobre todo no tocas lo que no te pertenece. Con decisión repentina, agarró la mochila y la arrastró entre los arbustos, cubriéndola mejor con ramas y tierra. Marcó mentalmente el lugar exacto, junto al mezquite retorcido que tenía forma de arco, a 50 pasos del claro donde crecía el gordolobo. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. No podía simplemente llevarse la mochila a casa en ese momento. Demasiado arriesgado, alguien podría verla bajando del monte con ese bulto sospechoso. Regresó al claro, recogió su canasta con las hierbas que había cortado y comenzó el descenso al pueblo con las piernas temblorosas. Canelo la seguía en silencio, como si también sintiera la gravedad de lo que habían encontrado. Durante todo el camino de regreso, Rosalía no dejó de mirar hacia atrás, esperando ver figuras amenazantes entre los árboles. Cada crujido de ramas, cada sombra, la hacía sobresaltar. El descenso que normalmente le tomaba 45 minutos, esa mañana lo hizo en 30, casi corriendo en algunos tramos. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta con llave, algo que raramente hacía durante el día. Se sentó en su vieja silla de madera junto a la ventana, todavía con el corazón acelerado, y se quedó mirando hacia el cerro que se elevaba a lo lejos. ¿Qué debía hacer? ¿Denunciarlo a las autoridades? En San Miguel de los Ríos, la presencia policial era prácticamente inexistente, y cuando aparecía, nadie confiaba realmente en ella. Demasiadas historias de comandantes en nómina del crimen organizado, de información filtrada, de personas que buscaban ayuda y terminaban peor que antes. Quedarse con el dinero, la idea era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Podría cambiar su vida y la de su familia completamente, pero también podría terminarla. Rosalía no era ingenua. Sabía que ese tipo de dinero no desaparece sin consecuencias. Alguien lo estaría buscando, y cuando lo buscaran, buscarían también a quien pudiera haberlo tomado. Preparó su comida de manera mecánica, sin apetito real. Tortillas con salsa verde y un pedazo de queso fresco que había comprado el día anterior. Comió sin saborear, perdida en sus pensamientos. Por la tarde, cuando llegó doña Eulalia,
su vecina de toda la vida, solicitando una pomada para el dolor de rodillas, Rosalía apenas pudo concentrarse en la preparación. Sus manos trabajaban por memoria muscular, mezclando árnica con aceite de coco y cera de abeja, mientras su mente estaba completamente en otra parte. ¿Te sientes bien, Rosalía? Te veo distraída, comentó doña Eulalia, observándola con preocupación maternal. Sí, solo un poco cansada. Subí hasta muy arriba hoy en la mañana, respondió Rosalía forzando una sonrisa. Ten cuidado allá arriba, ya sabes cómo están las cosas. Mi sobrino que vive en Pueblo Nuevo me contó que encontraron una camioneta quemada la semana pasada y que nadie se atreve ni a preguntar qué pasó. Las palabras de doña Eulalia resonaron en la mente de Rosalía como una campana de advertencia. Cuando su vecina se fue, se quedó sentada en el portal de su casa, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. Los niños del pueblo jugaban fútbol en la calle polvorienta, sus risas contrastando con la pesadez que sentía en el pecho. Esa noche apenas durmió. Cada ruido la sobresaltaba. El ladrido de un perro a lo lejos la hacía pensar que alguien estaba merodeando. El viento moviendo las láminas del techo sonaba como pasos. Se levantó 3 veces a asomarse por la ventana, esperando ver camionetas sospechosas o sombras amenazantes, pero solo encontraba la quietud nocturna del pueblo, iluminado apenas por algunas bombillas amarillentas que colgaban de los postes. Al día siguiente, decidió actuar con normalidad. Se levantó a su hora habitual, preparó su café, atendió a 2 pacientes que llegaron temprano con problemas digestivos y después anunció que subiría nuevamente al monte a recolectar más hierbas. Necesitaba regresar a ese lugar, necesitaba confirmar que todo seguía ahí, que no había sido una alucinación provocada por la altura o el cansancio. El ascenso le pareció eterno. Cada metro avanzado aumentaba su ansiedad. Cuando finalmente llegó al lugar, se acercó con cautela al mezquite retorcido. Su corazón dio un vuelco de alivio al ver que las ramas y la tierra que había acomodado seguían en su lugar. Con manos temblorosas apartó la vegetación. La mochila seguía ahí, intacta. Esta vez, Rosalía tomó una decisión. Abrió la mochila y comenzó a contar algunos fajos. Cada paquete contenía 50,000 pesos. Contó 40 paquetes. 2 millones de pesos exactos. Una fortuna imposible de imaginar para alguien como ella, que había vivido toda su vida con lo mínimo necesario. Sacó 2 fajos, 100,000 pesos, y los metió en el fondo de su canasta, bajo las hierbas frescas. Cerró la mochila y la volvió a esconder cuidadosamente. Su plan estaba formándose. No tomaría todo de una vez, eso sería demasiado obvio, demasiado peligroso. Tomaría cantidades pequeñas de forma gradual y las usaría con extrema discreción. Nadie debía notar cambios repentinos en su situación económica. Mientras bajaba del monte, Rosalía sentía el peso de los billetes en su canasta como si fueran piedras ardientes. Cada persona con quien se cruzaba en el camino le parecía sospechosa. Don Fermín, que subía con su burro cargado de leña, la saludó como siempre, pero ella apenas pudo responder con un movimiento de cabeza. La señora Lucía, que regresaba de su milpa con un costal de calabazas, le preguntó si había encontrado buen gordolobo, y Rosalía tartamudeó una respuesta incoherente antes de apurar el paso. Al llegar a casa, escondió el dinero en un lugar que había decidido durante el descenso, dentro de una lata de café vacía que guardaba en el fondo de su alacena, detrás de frascos de hierbas secas y semillas. Era un escondite simple pero efectivo. Nadie rebuscaría entre sus cosas de curandera. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Rosalía continuaba con su rutina normal, atendiendo pacientes, preparando remedios, visitando a enfermos en sus casas.
pero cada momento libre lo dedicaba a pensar en ese dinero. Por las noches se sentaba en la oscuridad de su cuarto y sacaba los billetes, contándolos una y otra vez, sintiendo su textura, verificando que fueran reales. Lo eran. Todo era terriblemente real. Una semana después del hallazgo, sucedió algo que la llenó de terror. Llegaron al pueblo 2 camionetas negras con vidrios polarizados. Los vehículos se estacionaron en la plaza principal, y de ellos descendieron 5 hombres vestidos con ropa deportiva cara, botas tácticas y gorras. No portaban armas visibles, pero su sola presencia irradiaba peligro. Todos en el pueblo sabían quiénes eran o a qué se dedicaban. Rosalía los observó desde la ventana de su casa, sintiendo que el alma se le caía a los pies. Los hombres comenzaron a preguntar por las casas, hablando con la gente. Desde su posición no podía escuchar las conversaciones, pero veía las expresiones nerviosas de sus vecinos, las respuestas breves, las miradas hacia el suelo. Nadie quería problemas. Cuando uno de los hombres se dirigió hacia su casa, Rosalía pensó que su corazón se detendría. Abrió la puerta antes de que tocaran, intentando parecer tranquila. «Buenas tardes», dijo el hombre con acento norteño marcado. «Disculpe la molestia, señora. Andamos buscando información. ¿Usted sube al monte seguido?» «Sí, señor. Soy curandera, busco plantas medicinales», respondió Rosalía, sorprendida de que su voz sonara relativamente firme. «¿Ha visto algo raro por allá arriba? Gente que no conoce, vehículos abandonados, mochilas, cualquier cosa fuera de lo normal?» El momento de la verdad había llegado. Rosalía podía sentir la lata de café con el dinero quemándole la conciencia desde la alacena. Podía confesar, devolver lo que había tomado, quizás salvarse. O podía mentir y arriesgarse «No, señor, a las no consecuencias. he visto nada extraño. Solo subo, corto mis hierbas y bajo. No me meto donde no debo», respondió, mirándolo directamente a los ojos. El hombre la estudió durante unos segundos que parecieron eternos. Luego asintió lentamente. «Está bien. Si llega a ver algo, cualquier cosa, lo reporta con don Marcos de la tienda. Él sabe cómo contactarnos. Es importante. Alguien perdió algo muy valioso por estas montañas y queremos recuperarlo». «Sí, señor. Por supuesto». El hombre se fue, y Rosalía cerró la puerta con manos temblorosas. Se dejó caer en su silla, respirando con dificultad. Había mentido. Había mentido directamente a personas que no perdonaban las mentiras, pero ya no había vuelta atrás. Los hombres permanecieron en el pueblo durante 2 días, preguntando, investigando, recorriendo los alrededores. Rosalía no volvió al monte durante ese tiempo. No podía arriesgarse. Cada vez que veía las camionetas negras pasar por su calle, sentía que venían por ella. Finalmente, los hombres se fueron. El pueblo respiró aliviado colectivamente, aunque nadie hablaba abiertamente del tema. Así era la vida en San Miguel de los Ríos. Las cosas pasaban, la gente lo veía, pero nadie decía nada. Era la única forma de sobrevivir. Rosalía esperó otra semana antes de subir nuevamente al monte. Esta vez tomó 3 fajos más y volvió a esconder cuidadosamente la mochila. El proceso se volvió una rutina peligrosa. Cada 2 semanas subía y tomaba una pequeña cantidad, nunca demasiado, siempre cautelosa. Con el primer dinero que había sacado, pagó discretamente la consulta y los lentes de Carlitos. Le dijo a Magdalena que había sido una donación anónima de alguien agradecido por sus tratamientos. Su hija lloró de agradecimiento sin sospechar nada. Con el siguiente dinero, arregló el techo de su casa, pero contrató a un albañil de un pueblo vecino y le pagó extra por hacer el trabajo rápido y sin preguntas. Les dijo a sus vecinos que había ahorrado durante años. Algunos la miraron con escepticismo,
Pero nadie cuestionó abiertamente su historia. Pasaron 2 meses. La mochila en el monte seguía ahí, cada vez más ligera. Rosalía había desarrollado un sistema. Tomaba el dinero, lo escondía en diferentes lugares de su casa y lo usaba en pequeñas cantidades para cosas que podía justificar razonablemente. Ayudó a doña Eulalia con los gastos del funeral de su esposo, diciendo que era un préstamo sin intereses. Compró medicinas para don Jacinto, que sufría de diabetes, justificándolo como un pago por servicios pasados. La gente del pueblo comenzó a notar que la curandera Rosalía era particularmente generosa últimamente, pero lo atribuían a su buen corazón, no a una fortuna escondida. Rosalía era cuidadosa, meticulosa, calculadora. Nunca compraba nada ostentoso. Nunca gastaba de forma que levantara sospechas. Sin embargo, el peso psicológico era inmenso. Las noches sin dormir se volvieron comunes. Las pesadillas donde los hombres de las camionetas negras regresaban y la descubrían eran recurrentes. Despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado, mirando las sombras de su cuarto como si fueran amenazas reales. En marzo, 5 meses después del hallazgo, sucedió algo que la hizo replantearse todo. Llegó al pueblo la noticia de que habían encontrado 2 cuerpos en un barranco cerca de Pueblo Nuevo, a unos 20 kilómetros de distancia. Según los rumores, eran 2 hombres que habían sido interrogados y ejecutados por el cartel, acusados de robar un cargamento. No se sabía si era el mismo cargamento, el mismo dinero, pero Rosalía lo sintió como una señal del destino. Esa noche tomó una decisión crucial. Subiría al monte una última vez, tomaría lo que quedaba de la mochila y la movería a un lugar nuevo, más seguro, más alejado. No podía seguir con esa rutina predecible. Si alguien la había estado observando, si alguien había notado un patrón en sus visitas al monte, estaba en peligro. Al amanecer del día siguiente, emprendió el ascenso con una excusa preparada. Necesitaba recolectar una hierba específica que solo crecía en la parte alta del cerro, del lado opuesto a donde estaba la mochila. Si alguien preguntaba, tenía una coartada. Llevaba una mochila vacía propia, gastada y desgastada, que podía justificar fácilmente. Llegó al mezquite retorcido con el corazón en la garganta. Apartó las ramas y la tierra con movimientos rápidos y precisos. La mochila militar seguía ahí, ahora considerablemente más liviana. Quedaban aproximadamente 20 fajos, 1.000.000 de pesos. Rosalía los sacó todos y los distribuyó en su propia mochila, entre capas de hierbas y raíces que había cortado por el camino. Luego tomó la mochila militar vacía y la llevó consigo, bajando por una ruta diferente, más escarpada y menos transitada. A medio camino encontró un barranco profundo, un tajo en la montaña donde la vegetación era impenetrable. Lanzó la mochila vacía con todas sus fuerzas. La vio caer y desaparecer entre los arbustos y rocas. Nadie la encontraría ahí, y si alguien la encontraba, solo vería una mochila vacía abandonada, nada que la conectara con ella. El descenso fue agotador. Rosalía no era joven, y el peso de la mochila más el estrés de la situación la dejaron exhausta. Pero cuando finalmente llegó a su casa, sintió algo parecido al alivio. Había roto el patrón. Había eliminado la evidencia más obvia. Escondió el dinero en un nuevo lugar, dentro del colchón de su cama, en un corte que hizo cuidadosamente y luego volvió a coser. Era un escondite clásico, casi cliché, pero funcionaba. Nadie sospecharía que la humilde curandera tuviera ese tipo de fortuna literalmente bajo su cuerpo mientras dormía. Los meses siguientes, Rosalía mantuvo un perfil aún más bajo. Usaba el dinero con extrema precaución, siempre en efectivo, siempre para cosas pequeñas. Ayudó a pagar la operación de apendicitis de la hija de don Marcos,
presentándolo como un fondo comunitario que había organizado. Contribuyó para la reparación de la capilla del pueblo, como varias personas habían hecho. Compró un refrigerador nuevo, pero uno modesto, de segunda mano, justificándolo como una necesidad médica para conservar sus remedios. La paranoia nunca desapareció completamente. Cada camioneta desconocida que entraba al pueblo la ponía en alerta. Cada conversación con extraños la llenaba de tensión, pero con el paso del tiempo, las visitas de los hombres del cartel cesaron. Aparentemente, habían dado el dinero por perdido, o tal vez habían resuelto sus asuntos de otra manera. La vida en San Miguel de los Ríos continuaba su curso lento y predecible. Un año después del hallazgo, Rosalía se permitió finalmente respirar un poco más tranquila. Había logrado lo imposible. Había tomado dinero del cartel y había sobrevivido. Había mejorado su vida y la de varias personas del pueblo sin levantar sospechas reales. El dinero que quedaba lo guardaba para emergencias reales, para momentos en que pudiera hacer una diferencia significativa sin llamar la atención. Su hija Magdalena había conseguido un mejor trabajo en una farmacia, en parte porque Rosalía había pagado discretamente un curso de auxiliar de farmacia, presentándolo como una beca que su hija había ganado. Carlitos veía perfectamente con sus lentes nuevos y destacaba en la escuela. El techo de la casa no goteaba. Doña Eulalia había podido despedir dignamente a su esposo sin endeudarse. Don Jacinto tenía sus medicinas. La capilla lucía renovada. Rosalía continuaba siendo la curandera del pueblo, respetada y querida. Nadie sabía su secreto. Nadie sospechaba que bajo su colchón descansaba una fortuna que había cambiado silenciosamente la vida de muchos. Había aprendido a vivir con el peso de su decisión, con el conocimiento de que una sola palabra, en el momento equivocado, podría destruirlo todo. Las pesadillas disminuyeron con el tiempo, pero nunca desaparecieron completamente. Ocasionalmente, aún soñaba con los hombres de las camionetas negras, tocando a su puerta, con el momento en que sus mentiras serían descubiertas. Pero cada mañana despertaba, preparaba su café de olla y seguía adelante con su vida, llevando su secreto como una cicatriz invisible. La verdad era que Rosalía había hecho lo que muchos en su situación habrían hecho, pero pocos habrían tenido el valor y la inteligencia de ejecutar. Había tomado una oportunidad que la vida le había presentado de la forma más peligrosa posible, y la había manejado con una mezcla de astucia, prudencia y determinación que solo alguien que había sobrevivido décadas de pobreza y dificultades podía tener. ¿Era correcto lo que había hecho? Esa pregunta la atormentaba en los momentos de silencio, cuando se sentaba en su portal a ver el atardecer. El dinero no era suyo, ciertamente. Pertenecía a organizaciones criminales, a personas que lo habían obtenido a través de medios violentos e ilegales. Pero eso hacía correcto tomarlo, o simplemente menos incorrecto. Rosalía no tenía respuestas absolutas. Solo sabía que había sobrevivido, que su familia estaba mejor, que había ayudado a su comunidad sin que nadie supiera la verdadera fuente de su generosidad. En un mundo donde las reglas morales eran grises y la supervivencia era el imperativo principal, había tomado sus decisiones y vivía con las consecuencias. 2 años después del hallazgo inicial, en una mañana particularmente fría de noviembre, Rosalía subió nuevamente al monte. No a buscar dinero esta vez, sino simplemente a recolectar hierbas, como lo había hecho toda su vida. Pasó cerca del mezquite retorcido, ahora solo una referencia geográfica sin el peso emocional que había tenido. Se detuvo un momento mirando el lugar donde todo había comenzado. El paisaje era el mismo,
los pinos, los encinos, la neblina matutina, el silencio interrumpido por el canto de los pájaros. Pero ella era diferente. Había cruzado una línea que no podía descruzar. Había vivido una experiencia que la había cambiado fundamentalmente. Canelo ladraba a lo lejos, persiguiendo una ardilla entre los árboles. Rosalía sonrió levemente. La vida continuaba, simple y complicada al mismo tiempo. Llenó su canasta con gordolobo fresco, aspiró el aire limpio de la montaña y comenzó el descenso hacia su pueblo, hacia su vida, hacia el secreto que llevaría consigo hasta el final de sus días. En San Miguel de los Ríos, la gente seguía acudiendo a la curandera Rosalía cuando necesitaban alivio para sus dolencias. Seguía siendo la misma mujer humilde de siempre, con su delantal floreado y sus manos curtidas por el trabajo. Nadie sabría nunca la verdad completa. Nadie sabría que bajo su apariencia sencilla llevaba el peso de una decisión que había cambiado todo sin cambiar nada en apariencia. Y tal vez eso era lo más extraordinario de toda la historia. Cómo alguien podía vivir dos realidades simultáneas, una visible y aceptada, otra oculta y peligrosa, y mantener el equilibrio perfecto entre ambas. Rosalía había encontrado 2 millones de pesos del cartel entre las hierbas del monte y había logrado que nadie supiera la verdad. Había sobrevivido a la prueba más peligrosa de su vida, no con violencia ni con astucia criminal, sino con la inteligencia tranquila de alguien que había aprendido a navegar un mundo difícil con los recursos limitados que tenía. Los años pasaron. El dinero eventualmente se terminó, gastado poco a poco en necesidades legítimas y ayudas discretas. Rosalía envejeció. Sus manos se hicieron más temblorosas, su vista menos aguda. Pero el recuerdo de aquella mañana de octubre, cuando Canelo descubrió la mochila entre los matorrales, permanecería nítido hasta su último día. Nunca se arrepintió, nunca confesó. Y cuando finalmente llegó su hora, muchos años después, el pueblo entero asistió a su funeral, llorando la pérdida de su querida curandera, la mujer que tanto había hecho por ellos, sin saber nunca el origen real de su generosidad extraordinaria. La verdad quedó enterrada con ella, en un lugar tan profundo y secreto como aquel barranco donde había lanzado la mochila vacía. Y en las montañas de Durango, el viento seguía soplando entre los pinos y los encinos, guardando secretos que nunca serían revelados, historias que nunca serían contadas completamente. Magdalena, la hija de Rosalía, había notado cambios sutiles en su madre durante esos años, pero nunca había podido identificar exactamente qué era diferente. Quizás era la forma en que su madre dormía menos profundamente, como si estuviera siempre alerta. O tal vez era esa mirada distante que ocasionalmente cruzaba su rostro cuando pensaba que nadie la observaba. Pero Magdalena atribuía estos cambios simplemente al envejecimiento natural y a las preocupaciones constantes de una mujer que había vivido una vida difícil. Lo que Magdalena nunca supo fue que en varias ocasiones, durante visitas nocturnas a la casa de su madre, había estado a centímetros de descubrir la verdad. Una noche particularmente fría de enero, 3 años después del hallazgo, Magdalena había llegado sin avisar con sus 2 hijos, Carlitos, ahora de 11 años, y su hermana menor Lupita de 8, venían con fiebre y necesitaban los remedios de su abuela. Rosalía los recibió con el cariño de siempre, pero su corazón latía con fuerza inusual. Esa misma tarde había sacado dinero del colchón para ayudar a don Primitivo con los gastos de la operación de su esposa. Los billetes estaban sobre la mesa de la cocina, parcialmente cubiertos con un trapo, porque había estado contando exactamente cuánto podía dar sin levantar sospechas.
Mientras Magdalena acomodaba a los niños en la cama de Rosalía para que descansaran, la anciana curandera se movió con agilidad poco característica hacia la cocina, recogiendo los billetes con manos temblorosas y metiéndolos rápidamente en el bolsillo de su delantal. Cuando Magdalena entró momentos después a buscar agua para los niños, solo vio a su madre preparando un té de bugambilia con canela. ¿Estás bien, mamá? ¿Te ves nerviosa?, preguntó Magdalena observando las manos ligeramente temblorosas de Rosalía. Solo cansada, hija. Ya sabes, los años no vienen solos, respondió Rosalía, forzando una sonrisa mientras servía el té humeante en tazas de peltre. Esa noche, mientras los niños dormían acurrucados en la cama y Magdalena cabeceaba en la silla, Rosalía permaneció despierta en la cocina, mirando por la ventana hacia la oscuridad del pueblo. El dinero en su bolsillo pesaba como plomo. Había estado tan cerca de ser descubierta. ¿Cuánto tiempo más podría mantener este secreto? Los peligros no habían terminado. 4 años después del hallazgo, regresaron las camionetas negras. Esta vez no eran las mismas, y los hombres que descendieron tenían rostros diferentes, pero la misma aura de peligro. Rosalía los observó desde su ventana, sintiendo que todo el terror del primer encuentro regresaba con la misma intensidad. Los hombres no preguntaban por dinero esta vez. Estaban buscando a alguien, un hombre que supuestamente se escondía en las montañas. Recorrían casa por casa mostrando una fotografía borrosa en sus celulares. Cuando llegaron a la puerta de Rosalía, ella los recibió con la misma calma aparente que había perfeccionado con los años. ¿Ha visto a este hombre por aquí?, preguntó el líder del grupo, un tipo corpulento con tatuajes asomando por el cuello de su camisa. Rosalía estudió la fotografía. Era un hombre joven, de unos 30 años, con barba cerrada y ojos cansados. No lo reconoció. «No, señor, aquí no viene mucha gente de fuera, solo los del pueblo». «¿Segura? Porque tenemos información de que podría estar escondido en estas montañas, y sabemos que usted sube seguido allá arriba». El estómago de Rosalía se contrajo. ¿La habían estado vigilando todo este tiempo? Sabían de sus visitas al monte, pero ¿cómo podían saber sin saber también del dinero? «Subo a buscar mis plantas, señor». «Nada más. Si veo a ese hombre, ¿con quién debo reportarlo?» El hombre sacó una tarjeta, un simple rectángulo blanco con un número de teléfono escrito a mano. «Llame a este número. Hay una recompensa de 50,000 pesos para quien nos ayude a encontrarlo». Cuando se fueron, Rosalía guardó la tarjeta en un cajón y se dejó caer en su silla. 50,000 pesos de recompensa. Una cantidad que antes le habría parecido inmensa, pero que ahora, después de haber manejado millones, le parecía casi insignificante. La ironía no se le escapaba. Durante las siguientes semanas, el pueblo vivió en tensión. Los hombres regresaban esporádicamente, haciendo preguntas, vigilando. Rosalía dejó de subir al monte por completo. Era demasiado arriesgado. Además, ya no quedaba dinero allá arriba. Todo lo que tenía estaba en su colchón, y había decidido no tocarlo a menos que fuera absolutamente necesario. Una tarde de mayo, 5 años después del hallazgo inicial, doña Eulalia llegó a casa de Rosalía con una expresión grave en el rostro. Las dos mujeres eran amigas desde la infancia, habían compartido secretos toda su vida, aunque nunca uno tan grande como el que Rosalía guardaba. «Necesito contarte algo», dijo doña Eulalia sentándose pesadamente en la silla junto a la ventana. «Pero tienes que prometerme que no dirás nada». Rosalía sintió un escalofrío. ¿Sabía algo? ¿Había descubierto algo? «Puedes confiar en mí, Eulalia. Lo sabes. Mi sobrino, el de Pueblo Nuevo, está metido en problemas. Problemas graves. Le debe dinero a gente mala.
mucho dinero, y no tiene cómo pagarlo. Me preguntó si yo podía ayudarlo, pero no tengo nada. Ya sabes cómo quedé después del funeral de mi Chuy, sin un peso. Rosalía escuchó en silencio, sintiendo el peso familiar de la culpa mezclado con precaución. ¿Cuánto debía? ¿Podía arriesgarse a ayudar? ¿Cuánto necesita? 100,000 pesos. Lo sé, es una barbaridad. No debí ni preguntarte, pero no sé a quién más acudir. Si no paga en 2 semanas, van a matarlo, Rosalía. Lo van a matar. La curandera cerró los ojos. 100,000 pesos. Los tenía. Podía salvar una vida, pero hacerlo significaba usar el dinero del cartel para pagar una deuda con el cartel. La ironía era casi cómica, si no fuera tan aterradora. «Déjame ver qué puedo hacer», dijo finalmente Rosalía. «Dame unos días». Esa noche, Rosalía sacó el dinero de su colchón por primera vez en meses. Contó 100,000 pesos exactos y los puso en un sobre de Manila. Al día siguiente, le dijo a Eulalia que había contactado con varios pacientes agradecidos, que habían contribuido para crear un fondo de ayuda. Era una mentira elaborada, pero creíble. Eulalia lloró de gratitud, abrazando a su amiga sin saber que estaba abrazando a alguien que cargaba un secreto potencialmente mortal. El sobrino pagó su deuda, vivió, y nunca supo que el dinero que lo salvó había sido robado al mismo tipo de gente a quien se lo estaba devolviendo. El círculo se cerraba de formas que nadie podía imaginar. Los años continuaron pasando. Rosalía cumplió 60 años, luego 65. El dinero del colchón se iba reduciendo, peso a peso, ayuda tras ayuda. Nunca gastaba en ella misma más de lo necesario. Toda su generosidad iba dirigida a otros, siempre de forma discreta, siempre con historias creíbles que explicaran el origen de los fondos. Ayudó a pagar la escuela de enfermería de la hija de don Jacinto. Contribuyó para construir un pozo comunitario cuando la sequía golpeó fuerte durante 2 años consecutivos. Pagó la fianza de un joven del pueblo que había sido arrestado injustamente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cada vez inventaba una historia diferente. Donaciones anónimas, rifas comunitarias, ahorros personales acumulados durante décadas. La gente del pueblo comenzó a llamarla el Ángel de San Miguel, sin saber la verdadera procedencia de sus milagros financieros. Rosalía aceptaba el apodo con una mezcla de orgullo y vergüenza. No era un ángel, era simplemente una mujer que había tomado una decisión desesperada y estaba tratando de hacer algo bueno con algo malo. Cuando Rosalía cumplió 68 años, el dinero finalmente se acabó. El último sobre que entregó fue para Magdalena, presentado como una herencia anticipada que había estado guardando. Con ese dinero, su hija pudo finalmente abrir la pequeña farmacia que siempre había soñado en el pueblo vecino. Carlitos, ahora un joven de 19 años estudiando ingeniería en la ciudad, volvió para la inauguración, usando los lentes que aquella primera ayuda misteriosa había pagado años atrás. Rosalía observó la ceremonia de inauguración desde la puerta de la farmacia, viendo a su hija cortar el listón rojo mientras los vecinos aplaudían. Sintió algo parecido a la paz. El dinero maldito había terminado su ciclo. Todo lo que quedaba eran las consecuencias positivas, vidas mejoradas, oportunidades creadas, sufrimientos aliviados. Pero la paz nunca fue completa. Las pesadillas continuaban, aunque menos frecuentes. Una noche, casi 7 años después del hallazgo inicial, Rosalía soñó que estaba de vuelta en el monte junto al mezquite retorcido. Pero esta vez, cuando abría la mochila, estaba llena no de dinero, sino de sangre. Se despertó gritando, empapada en sudor, y Canelo, ahora viejo y artrítico, gimió desde su rincón, también asustado. Se levantó,
Se preparó un té de tila para calmar los nervios y se sentó en su portal a esperar el amanecer. El pueblo dormía en silencio absoluto. Las estrellas brillaban con una claridad imposible en la ciudad, y Rosalía se permitió finalmente hacer algo que había evitado durante años: reflexionar honestamente sobre lo que había hecho. ¿Había sido correcto? Moralmente, probablemente no. El dinero no era suyo para tomar, sin importar a quién perteneciera originalmente. Pero pragmáticamente, ¿qué alternativa había tenido? Denunciar el hallazgo habría puesto su vida en peligro inmediato. Dejarlo ahí no habría cambiado nada. Eventualmente alguien más lo habría encontrado o se habría perdido para siempre. Al menos ella lo había usado para bien, para ayudar a gente que realmente lo necesitaba. Se preguntó qué habría pasado con los dueños originales de ese dinero. ¿Habían muerto buscándolo o simplemente lo habían dado por perdido y habían continuado con sus negocios sucios? Nunca lo sabría. Esa era otra parte del secreto que llevaría a la tumba. Al día siguiente, Rosalía tomó una decisión final. Subiría al monte una última vez, no a buscar nada, sino a cerrar ese capítulo de su vida de forma definitiva. Preparó su canasta como siempre, se despidió de Canelo, que ya estaba demasiado viejo para acompañarla, y emprendió el ascenso con piernas que protestaban con cada paso. El camino le tomó más tiempo que nunca. Sus 68 años se sentían en cada articulación, en cada respiración agitada. Pero finalmente llegó al lugar, al mezquite retorcido que había sido el epicentro de su secreto durante tantos años. Se arrodilló en el mismo lugar donde Canelo había descubierto la mochila aquel día de octubre, hacía ya casi 8 años. El tiempo había borrado cualquier evidencia física de lo que había sucedido ahí. La vegetación había crecido de vuelta. Las lluvias y el viento habían removido cualquier rastro. Rosalía cerró los ojos y, por primera vez desde aquel día, rezó. No era particularmente religiosa, pero en ese momento necesitaba dirigirse a algo más grande que ella misma. Rezó por perdón, por protección, por las personas que habían sido ayudadas con ese dinero, incluso por los hombres que lo habían perdido. Rezó para que su secreto muriera con ella, para que su familia nunca supiera la verdad y cargara con ese peso. Cuando terminó, abrió los ojos y vio el valle extenderse ante ella. San Miguel de los Ríos se veía pequeño y pacífico desde esa altura, con su iglesia blanca en el centro y las casas dispersas alrededor como piezas de un rompecabezas desorganizado. Era un pueblo pobre, aislado, olvidado por los gobiernos y la prosperidad. Pero era su pueblo, y ella había hecho algo por él, aunque nadie supiera realmente qué. Se levantó con dificultad, sus rodillas crujiendo en protesta, y comenzó el descenso. Sabía que sería la última vez que subiría tan alto. Su cuerpo ya no se lo permitiría, y en cierto sentido era apropiado. Ese lugar había sido su secreto, su carga, su fuente de terror y oportunidad. Ahora era simplemente un lugar en las montañas, sin más significado que el que la memoria le daba. Los años siguientes transcurrieron con la lentitud característica de la vejez. Rosalía continuó siendo la curandera del pueblo, aunque cada vez atendía menos pacientes. Su vista se deterioraba, sus manos temblaban más, su memoria comenzaba a fallarle ocasionalmente. Pero el recuerdo de aquel hallazgo permanecía nítido, grabado en su mente con una claridad que ningún otro recuerdo poseía. Magdalena se había convertido en una mujer de negocios exitosa a pequeña escala. Su farmacia prosperaba y había abierto una segunda sucursal en otro pueblo. Carlitos se había graduado de ingeniería y trabajaba en la ciudad, enviando dinero regularmente a su abuela.
Lupita estudiaba medicina, inspirada por las historias de su abuela curandera. La familia Méndez había ascendido de clase social, y todos lo atribuían al trabajo duro y la perseverancia. Solo Rosalía sabía que el primer impulso había venido de una fuente muy diferente. En el 10º aniversario del hallazgo, Rosalía tuvo un susto de salud. Un dolor agudo en el pecho la despertó en medio de la noche, dejándola sin aliento y aterrada. Canelo había muerto 2 años antes, así que estaba completamente sola en la casa. Logró llegar tambaleándose al teléfono y llamar a Magdalena. La ambulancia tardó casi 2 horas en llegar desde la ciudad. Para cuando la llevaron al hospital, el dolor había disminuido, pero los doctores insistieron en hacerle estudios completos. Mientras yacía en la cama del hospital, conectada a máquinas que pitaban rítmicamente, Rosalía se enfrentó a su propia mortalidad de forma más directa que nunca. ¿Qué pasaría con su secreto cuando muriera? Había considerado confesarlo, dejar una carta escrita que explicara todo, pero cada vez que lo pensaba, llegaba a la misma conclusión. No había nada bueno que pudiera salir de esa confesión. Solo pondría en peligro a su familia, mancharía su memoria y posiblemente atraería atención no deseada de gente peligrosa. El diagnóstico fue angina de pecho, manejable con medicación, pero una señal clara de que su corazón estaba envejeciendo. Le dieron pastillas, instrucciones dietéticas y recomendaciones de reducir el estrés. Rosalía casi se rió ante lo último. ¿Cómo podía reducir el estrés de cargar un secreto como el suyo? De vuelta en San Miguel de los Ríos, Rosalía ajustó su vida a su nueva realidad física. Ya no podía subir al monte, lo cual era apropiado ya que no tenía razón para hacerlo. Pasaba los días en su portal, recibiendo visitantes ocasionales que buscaban remedios simples o solo conversación. El pueblo la trataba con el respeto reverencial reservado para los ancianos sabios. Don Primitivo, cuya esposa había sido salvada por la contribución comunitaria que Rosalía había organizado años atrás, venía cada semana a traerle verduras de su huerto. La señora Lucía le preparaba tortillas frescas y se las llevaba calientitas, envueltas en un trapo limpio. El joven que había sido liberado de la cárcel con la fianza que ella había pagado, ahora un hombre de familia respetable, cortaba la leña para su estufa sin cobrarle nunca un peso. La red de agradecimiento que había tejido sin que nadie supiera la verdadera historia la sostenía ahora en su vejez. Era una forma de justicia poética, pensaba Rosalía. Había tomado algo malo y lo había transformado en bien. Y ese bien ahora regresaba a ella, multiplicado en formas que el dinero nunca podría comprar. Pero las noches seguían siendo difíciles. La soledad de la vejez se combinaba con el peso del secreto para crear una melancolía profunda. Rosalía se sentaba en la oscuridad de su cuarto, mirando las sombras en el techo, repasando mentalmente cada decisión que había tomado desde aquel día de octubre. ¿Había hecho lo correcto? La pregunta no tenía respuesta definitiva, y esa ambigüedad moral la atormentaba más que una condena clara. En su cumpleaños 72, Magdalena organizó una fiesta sorpresa en la farmacia. Todo el pueblo estaba invitado, y Rosalía fue la homenajeada. Había pastel, mariachis contratados especialmente para la ocasión, y docenas de personas haciendo fila para abrazarla y agradecerle todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años. Mientras estaba sentada en la silla de honor, viendo las caras sonrientes de su comunidad, Rosalía sintió algo que no había sentido en años, una especie de paz. Tal vez nunca podría perdonarse completamente, tal vez siempre cargaría con la duda moral de lo que había hecho. Pero viendo el resultado tangible de sus acciones, viendo vidas mejoradas y oportunidades creadas,
podía al menos encontrar cierto consuelo. Esa noche, de vuelta en su casa, Rosalía abrió una pequeña caja de madera que guardaba en el fondo de su armario. Adentro estaba la única evidencia física que había conservado de todo el asunto: uno de los fajos de billetes originales, aún envuelto en su banda de papel. Nunca lo había usado. Lo había guardado como un recordatorio, como un ancla a la realidad de lo que había sucedido. Lo sacó y lo sopesó en sus manos. 50,000 pesos. Una fortuna para algunos, una miseria para otros. Para ella era un símbolo de la decisión más importante y peligrosa de su vida. Durante un momento consideró quemarlo, destruir la última evidencia, pero al final lo guardó de nuevo. Sería su secreto hasta el final, su recordatorio personal de que había cruzado una línea que no se podía descruzar. Los años continuaron su marcha inexorable. Rosalía cumplió 75 años, luego 78. Su salud se deterioraba gradualmente pero sin crisis dramáticas. Magdalena trataba de convencerla de mudarse a la ciudad, a una casa más cómoda cerca de la farmacia, pero Rosalía se negaba. San Miguel de los Ríos era su hogar, y moriría ahí. En sus últimos años, Rosalía desarrolló una rutina simple y satisfactoria. Se levantaba con el sol, tomaba sus medicinas, preparaba su café de olla. Atendía a los pocos pacientes que todavía buscaban remedios tradicionales, aunque ahora la mayoría prefería ir a la farmacia de Magdalena. Pasaba las tardes en su portal, observando la vida del pueblo transcurrir ante ella como había hecho durante décadas. Y cada noche, antes de dormir, miraba hacia las montañas visibles desde su ventana y pensaba en el mezquite retorcido, en aquel momento que había cambiado todo. El secreto había envejecido con ella, volviéndose parte integral de su identidad. Ya no era algo que guardaba, era algo que ella era. Cuando Rosalía tenía 81 años, recibió una visita inesperada. Un hombre joven, de unos 30 años, llegó preguntando por ella. Era antropólogo, explicó, y estaba estudiando las prácticas de medicina tradicional en las comunidades rurales de Durango. Había escuchado de ella, de la famosa curandera de San Miguel de los Ríos, y quería entrevistarla para su investigación. Rosalía accedió, siempre cautelosa pero intrigada. Durante varias tardes, el joven antropólogo visitó su casa con su grabadora y su libreta, haciendo preguntas sobre plantas medicinales, técnicas de curación, la transmisión de conocimiento tradicional. Rosalía respondía con la sabiduría acumulada de toda una vida, compartiendo secretos de hierbas y remedios que su abuela le había enseñado. En ningún momento mencionó la mochila, el dinero o el secreto que había definido la última parte de su vida. Esas no eran historias para compartir, no eran parte del legado que quería dejar. Su legado oficial sería su conocimiento de plantas medicinales, su servicio a la comunidad, su generosidad misteriosa, pero bienvenida. Cuando el antropólogo terminó sus entrevistas y se fue, prometiendo enviarle una copia de su investigación cuando estuviera publicada, Rosalía se sintió satisfecha. Había sido documentada, recordada, preservada de cierta forma. Pero la versión documentada era solo una fracción de la verdad, la parte segura de mostrar. A los 83 años, Rosalía supo que su tiempo se acercaba. No fue una revelación dramática, sino una certeza tranquila. Su cuerpo le enviaba señales cada vez más claras. El cansancio extremo, la falta de apetito, los dolores que ninguna medicina podía aliviar completamente. Llamó a Magdalena y le pidió que viniera a visitarla, trayendo a Carlitos y Lupita si era posible. La familia llegó en un soleado sábado de marzo. Rosalía los recibió con toda la energía que pudo reunir, cocinando un mole que le tomó todo el día preparar.
Comieron juntos en la pequeña mesa de su cocina, riendo y compartiendo historias, exactamente como Rosalía quería recordar sus últimos momentos con ellos. Esa noche, después de que todos se durmieran, Rosalía se levantó silenciosamente y fue a su armario. Sacó la caja de madera y el último fajo de billetes. Lo miró durante largo rato bajo la luz tenue de una vela. Luego, con decisión firme, fue a su estufa de leña, todavía tibia de la cena. Metió los billetes entre las brasas y los vio arder lentamente, convirtiéndose en ceniza. La última evidencia física de su secreto desapareció en el fuego. Solo quedaba el recuerdo, y ese moriría con ella. Rosalía regresó a su cama y durmió profundamente por primera vez en años, sin pesadillas, sin sobresaltos. Vivió 2 años más, años tranquilos, rodeada del amor de su familia y el respeto de su comunidad. Cuando finalmente llegó su momento, fue pacíficamente, en su propia cama, en su propia casa, exactamente como había querido. Magdalena estaba a su lado, sosteniendo su mano, cuando Rosalía exhaló su último suspiro una mañana de mayo, con el sol entrando por la ventana e iluminando su rostro arrugado y tranquilo. El funeral fue masivo. Personas de 5 pueblos diferentes vinieron a despedirse de la curandera que tanto había hecho por todos. Había flores por todas partes, testimonios emotivos, lágrimas sinceras. La enterraron en el pequeño cementerio del pueblo, bajo un cielo azul despejado, con vista hacia las montañas que tanto había recorrido. En su lápida simplemente decía: Rosalía Méndez, curandera y amiga, 1943-2026, vivió para servir. Nadie nunca supo el secreto completo. La historia de los 2 millones del cartel encontrados entre las hierbas murió con ella, convirtiéndose en una de esas verdades enterradas que las montañas de Durango guardan para siempre. El pueblo la recordaría como un ángel de generosidad, un símbolo de bondad desinteresada, y quizás, en cierto sentido, era exactamente lo que había sido. Había tomado algo nacido de la violencia y la codicia, y lo había transformado en educación, salud, oportunidades y esperanza. No de la forma correcta según los manuales de ética, pero de la única forma que había conocido, con los recursos limitados y las opciones imposibles que la vida le había presentado. Las montañas seguían elevándose sobre San Miguel de los Ríos, guardando sus secretos entre los pinos y los encinos. El mezquite retorcido continuaba creciendo en su claro, sin saber que había sido testigo silencioso de un momento que había cambiado vidas. Y la vida en el pueblo continuaba su ritmo lento y predecible, con nuevas generaciones creciendo sobre las bases construidas, a veces de formas misteriosas, por quienes vinieron antes. La verdad permaneció enterrada, exactamente donde Rosalía había querido que quedara, y tal vez eso era lo correcto. Algunas historias no necesitan ser contadas completamente para tener significado. Algunas verdades sirven mejor a la humanidad, permaneciendo en la sombra, permitiendo que solo las consecuencias positivas brillen en la luz.